25 de julio, 1:15, hoy. ¿En qué instante estamos? ¿Qué es lo que nos aguarda? ¿Qué derechos vamos a tener que defender en los próximos años? Es una gran pregunta para preguntarnos cada cual de las personas que hoy estamos aquí y también para hacerla y responderla a quienes hoy tenemos el lujo de contar con nosotros. Hoy contamos con el defensor del pueblo desde noviembre del 2021, Ángel Gabilondo Pujol, y también con el defensor del pueblo de Navarra, Patxi Vera Donázar, que lo es desde marzo del 2022. Les invito, por favor, a acompañarme en el escenario porque son los protagonistas de la siguiente conversación. Adelante. Voy a echarme un poco de agua, Cristina. Voy a echar un poco de agua. Es un lujo sin duda esta conversación. Me va a permitir, defensor, que en primer lugar empecemos por el defensor de Navarra, porque queremos terminar ese relato. Hemos ido del momento 1 o 0, desde este segundo inicial hasta ese instante, y por eso hoy queremos terminar ese recorrido. Llega en ese momento, ¿qué se encuentra y en qué momento, en qué segundo estamos ahora, actualmente? Patxi Vera. Bueno, mi ventaja es que fui detrás de ellos dos, con lo cual si Javier tuvo la ventaja de ir detrás de Patxus, yo tuve la ventaja de ir detrás de los dos. En este momento, hemos hablado de cifras hasta diciembre del 24. En este momento, en lo que llevamos de año, tenemos un 25% más de quejas que el año pasado y el año pasado llevábamos un 18% más que el anterior. Yo entiendo que la ciudadanía conoce más la institución después de todos estos años. Hemos estado durante estos 3 años visitando cerca de 80 entidades sociales, conociendo su día a día y acercando la institución en lo posible porque había muchas personas que no sabían que el defensor estaba tan bien para sus derechos, ¿no? Con lo cual yo creo que eso al final se nota. El año pasado solucionamos y aceptaron nuestras recomendaciones las administraciones en 600 casos, con lo cual eso también genera un boca a boca, ¿no? Entonces, desde la ciudadanía yo creo que tienen las puertas abiertas, no exigimos cita previa, se le ayuda a la gente a rellenar la queja si no sabe hacerlo. Con lo cual, en ese sentido, de cara a la ciudadanía, yo creo que más conocida y más confianza a lo largo de todos estos años. De cara a las administraciones, pues lógicamente somos incómodos. Veo caras y entiendo que somos incómodos, pero es que es nuestra labor. Es en aquellos casos en que tenemos que chequear si se han portado bien o no con el ciudadano y ver si se puede mejorar esa actuación, ¿no? Como digo, 600 casos el año pasado, creo que está bien. Y antes ha hecho referencia Javier al tema de las multas coercitivas. Yo creo que las administraciones, Gobierno de Navarra, ayuntamientos, mancomunidades, respetan la institución porque encontramos colaboración cuando se les solicita y, de hecho, no hemos tenido que poner hasta ahora ninguna multa coercitiva, lo cual quiere decir que también es verdad que cuando le dices a alguien esto, te recuerdo lo de la multa, no seremos portada tú y yo por ser la primera, ¿no? También surte su efecto, solamente es. Y finalmente querría referirme a la relación con el resto de defensorías. Bueno, para mí que esté aquí el defensor, que esté el Ararteko, el defensor andaluz, que esté Ángel de la Comunidad Valenciana, que esté Cataluña, que estén bueno, otros compañeros de otras defensorías. Yo lo que he visto en estos 3 años, y yo creo que también mis predecesores veían que había una relación buena, ¿no? Y yo creo que ahora es una relación muy estrecha. Hemos firmado justo en la sala de allí, hemos firmado hace un mes un acuerdo, 5 defensorías para impulsar los ODS y la Agenda 2030. Firmamos anteriormente en Barcelona otro por la justicia restaurativa. Así que, bueno, y este año, si no cuento mal, defensor, nos vamos a encontrar creo que en 5 ocasiones. Así que, y yo creo que esa coordinación también nos ayuda entre nosotros a aprender unos de otros. Y siendo todos diferentes, como ayer nos recordaba el defensor, esa diferencia es la que nos hace complementarios y aportar más, ¿no? Es trabajar Así en que, red y sí que quiero decir también que este trabajo es gracias a todas las personas que están
que están conmigo en la institución. Importantísimo. Y como decíamos, es la colaboración, es el sumar, es también el ir haciendo que esa voz sea cada vez más escuchable y oída en diferentes lugares. Nacidos para ser incómodos, porque hay que decir lo que no se hace del todo bien, precisamente por ese afán de mejora. Defensor, ¿por qué? ¿Por qué debe existir esta figura? ¿Por qué tenemos que defender a la ciudadanía de sus derechos, de sus libertades, también esa relación con la administración? Nosotros tomamos posesión ante el Parlamento, los distintos parlamentos. Nosotros no nacimos pensando en ser defensores de mayores. Fue una voluntad expresada en el máximo órgano de representación de la voluntad popular, que fueron los parlamentos, quienes decidieron que hubiera defensores. Pero no es defensores contra las administraciones, ni frente a las administraciones, sino ante las administraciones. Y quiero decir esto porque aquí estamos con el presidente, la presidenta, el presidente de la Comunidad Autónoma, del Parlamento. Desde luego hay muchas autoridades de distinto tipo a quienes saludo. Están nuestros defensores y defensoras también autonómicos, han sido citados reiteradas veces. Yo lo que quiero es subrayar que nosotros caminamos al compás de los pasos de la ciudadanía. No somos un ente de un grupo de visionarios que de repente nos esperamos a mirar a la sociedad y a ponerle nota. Usted lo está haciendo mal, ¿eh? A ver si usted mejora. Vuelva usted en septiembre. No somos eso. Nosotros, donde nuestro espejo son los derechos humanos. Y esas tres palabras que están en la Constitución, que son libertad, justicia y seguridad, que hay que conjugarlas, ayer decíamos, y son una única palabra. No sé cómo se hace una única palabra con las tres, pero me dan miedo cada una de ellas por separado. Me dan miedo. No es que le tenga miedo a la libertad, pero la libertad sin justicia y sin seguridad me inquieta un poco. Y podría poner otros ejemplos. Por tanto, estamos por los derechos humanos, estamos por la Constitución, estamos por los derechos fundamentales y, desde luego, ante las administraciones, no ante la Administración General del Estado, sin más, administraciones autonómicas, ciudades autonómicas y los más de 8.000 administraciones locales que hay en España. Nosotros tenemos 36.400 quejas, pero esto no va de quién tiene más quejas, sino de quién es capaz de vincularse más al pulso y el sentir de la sociedad, dónde le duele ahora, porque la sociedad, bienvenidas señores administradores de la Administración, la sociedad siente que la Administración muchas veces está lejos, no la encuentra, no sabe cómo comunicarse con ella, sabe que está ahí, pero vienen al defensor del pueblo, no digo como último recurso, sino como pidiendo una ayuda que quizá no han encontrado. Sí, pidiendo amparo. ¿Es el diálogo, es la palabra lo que les hace grandes? Es decir, el escuchar y el entablar esas conversaciones que luego pueden llegar a conectar con las diferentes administraciones. La palabra lo es todo. Eso de creer que la palabra, bueno, son solo palabras. Bueno, cuidado con la palabra, que la palabra hace muchas cosas. Si te dicen que es benigno o que es maligno, bueno, es una palabra. Si te dicen no te puedo ver o te quiero mucho, pues también es solo una palabra. Las palabras hacen cosas. Y por tanto, yo ayer hablaba de que estamos un poco enfermos de palabras. Ahora da vergüenza emplear ciertas palabras. Cuando escribimos a alguien da vergüenza escribir ciertas palabras. Si empiezas a hablar de fraternidad, de solidaridad, de justicia, de bien común, de derechos sociales, dice, pero ¿qué le pasa? Este señor se ha quedado anclado en otro mundo. Pues lo que quiero decir que ese otro mundo es en nuestro mundo. Y desde luego es mucho escuchar. Escucharlo es todo. Y por eso me voy a callar. Personas, ¿verdad? Es decir, que hay veces que vemos a personas que tienen sus libertades más dañadas que quizá cualquiera de las personas que estamos aquí. ¿Cómo hacemos para entender al otro? Bueno, yo empiezo por saludar a Pachi para saber que él es el otro ahora aquí, menos mal, el defensor de Navarra,
quien quiero saludar también muy efusivamente, y a usted, Cristina. Estar con él es estar en terreno de confianza, y estar con él es también estar en Navarra, porque yo tengo la percepción de que cuando estoy con los defensores estoy un poco con la población de esa comunidad. Y entonces yo cuando estoy contigo estoy muy en Navarra, y por eso, claro que hay que escuchar, pero escuchar no solo es poner el oído, escuchar es algo muy distinto, que es tomar las medidas a raíz de la repercusión de lo que el otro ha dicho respecto de ti. A las administraciones tenemos que hacerles seguimiento y acompañamiento también. Y los ciudadanos dicen, ¿pero dónde están las administraciones? ¿Dónde están? Y uno le dice, ventanilla 16. Lo que les tienes que decir es que muchas veces ellos tienen que saber conocer también sus derechos, conocer las leyes, conocer la ley de leyes y conocer también por qué mecanismos y con qué argumentos van a poder dirigirse a nosotros y en qué condiciones. Por eso hay que contestarles escuchando. ¿Se puede contestar a alguien escuchándole? Pues yo creo que sí. Y eso significa que hay que decirle por qué vías debe ir y hay que hacer resoluciones motivadas, argumentadas y justificadas. Y esto vale para el defensor del pueblo y vale para todos los que en la sociedad están tomando ahora decisiones justificadas, argumentadas y motivadas. Si no, no son decisiones. Dice defensor que siente que está en Navarra, nosotros también lo sentimos. Miramos con foco nuestra comunidad. ¿Cuál es el gran reto desde su perspectiva, defensor? Bueno, elegir uno. Si tuviera que elegir uno, yo creo que es la integración. La integración de todas las personas que vivimos en Navarra. Un 20% de nosotros ha venido de fuera, ¿no? Y hablo de la integración social, económica, cultural, y hablo desde los derechos humanos y desde la humanidad, ¿no? Y como hemos escuchado antes Imagín, ¿no?, lo de soñar, pues puede haber quien piense que hablo desde el buenismo y bueno, si alguien piensa eso, me gustaría argumentarle que también por su propio interés, porque nos necesitamos mutuamente, es decir, tenemos una población muy envejecida, tenemos un nivel de natalidad muy bajo, entonces aunque solo fuera por interés, pero prefiero hablar de derechos humanos. Además, muy en el presente, estamos viendo en lo que está pasando en el COA de Marcilla, la familia rumana con 4 menores durmiendo entre contenedores en un polígono industrial, más de 100 jóvenes en las antiguas instalaciones abandonadas de un convento, etcétera, o de un centro de enseñanza. Jóvenes que están siendo acompañados por entidades sociales que hoy nos están acompañando y que les han promovido a limpiar aquello para que lo puedan considerar un lugar donde viven. Sé que estoy hablando de una parte muy pequeña de población, pero creo que es muy importante como para tomar el ejemplo. Esos jóvenes lo que quieren es integrarse y trabajar. Están aprendiendo un idioma, están aprendiendo un oficio y a mí me parece que esos jóvenes los tenemos que integrar, igual que queremos que nuestros jóvenes que están en otros países también para tener mejores oportunidades, nos gustaría que los acogieran y que los integrasen. Entonces, la integración a mí me parece que tiene que ser transversal, tiene que ser de verdad. Estamos en la comunidad autónoma, se ha mencionado antes, de mayor calidad de vida. En los últimos 15 años, la primera en el ranking, no nos podemos permitir tener gente en la calle o sin educación, sin sanidad. Yo creo que nos lo podemos permitir. Y me gustaría aportar otra cuestión, que es, en la última década hemos, yo creo que avanzado mucho en materia de igualdad de género y en la lucha contra el machismo. Nos queda mucho, o sea, nos queda muchísimo por trabajar ahí, pero ojalá en
en la igualdad de oportunidades, en la igualdad de los derechos para todas las personas y en la lucha contra el racismo, ojalá avanzásemos en la próxima década lo que hemos avanzado en el otro tema en la década anterior. Defensor, ¿cuáles son los retos que tenemos y cuáles son esos derechos que hoy nos duelen? Mi obsesión por las palabras. Yo creo que hace unos años creíamos que lo que había que hacer con los que venían de otros lugares era asimilarlos. Pronto comprendimos que esa palabra era espantosa. Ahora hablamos de integración y, de luego, en los términos en que los dice el defensor, es una palabra hermosa. A mí me sigue pareciendo insuficiente. Lo que tenemos que hacer es incorporación, incorporar de pleno derecho como miembros activos de nuestra sociedad a quienes vienen de otros lugares. Y esto es muy difícil, porque esto es pasar de la moral a la ética, pero eso ya entra en otro discurso. Yo simplemente llamo a la palabra incorporación. Llamo a la palabra incorporación porque los retos, hay muchas maneras de explicar los retos, pero si son la incorporación, uno desde luego tiene que ver con la vivienda, que es la forma de incorporar en la sociedad a muchos de quienes están entre nosotros. Y desde luego otro es el reto también de la inmigración. Y voy a poner un ejemplo. Les invito a que se den una vuelta por el aeropuerto de Madrid, Barajas, Adolfo Suárez, y que vayan a dos salas, dos distintas. Una es la sala donde están las personas pidiendo asilo, hay petición de asilo, verán muchos del Sahel, personas en una situación determinada, muchos de raza negra, que están allí pacíficamente y que están tratando de que les escuchemos porque están ahí, porque no han venido porque han tenido una mala tarde. Y luego, si no, se van a otra sala que es ninguna sala, que es los pasillos del aeropuerto, donde verán un montón de gente en los suelos durmiendo. Por mi obligación he estado en los dos lugares. Y en ese sitio donde están en los suelos hay gente que tiene trabajo, pero no puede tener un hogar, el sinhogarismo. Hay gente que está entrando en una fase que es la fase de la enfermedad mental. Porque el tema de la enfermedad mental es un símbolo extraordinario de lo que nuestra sociedad es. El incremento de la enfermedad mental en los chavales. El problema en las prisiones, ¿qué ocurre cuando uno está mucho tiempo en las prisiones? Ya sé que hay algunos que llegan en una situación mala mentalmente, pero por si acaso no la tuvieran mala, con un tiempo lo pueden ir logrando. Las personas que están en la calle, la mayoría de los cuales van logrando poco a poco entrar en una suerte de distanciamiento que es casi una enfermedad mental. Y lo cuento esto, como muy bien traías casos concretos, para decir que los valores que defendemos no son valores abstractos, son personas. Y las personas tienen derechos, todos. Y no hay ningún ser superior al otro. Y las personas nunca son un medio, las personas siempre son un fin. Y cuando te pones a trabajar con esos papeles que tenemos nosotros, esas montañas de papeles o de correos que tenemos, detrás de cada uno de esos hay una persona o muchísimas personas, porque aquí hay asociaciones, corporaciones, entidades, etcétera. Las personas. Yo creo que esa convicción es la que nos tiene vivos y yo diría fritos. Tarea ingente, la que tienen ustedes. En Navarra, Patxi Vera, defensor, ¿algo más aparte de ese gran reto de la integración que mencionaba y también de la vivienda? Bueno, es muy claro, ha mencionado la vivienda, el defensor. Para nosotros no es el mayor número de quejas, pero porque yo creo que hay personas que saben que nosotros no damos llaves de vivienda, ¿no? Chequeamos cómo están en el baremo y cómo... Pero hace años que mi predecesor, Javier, en este mismo Parlamento, dijo que había que hacer un plan de lucha contra, un plan especial para el tema de la vivienda. Y yo creo que eso sigue siendo vigente. Sigue siendo vigente. Acabo de enterarme de que no se me oía. Ya les veía muy tranquilo. Ellos, no sé, aquí sí. Desde las primeras filas dicen que sí. Se ha oído y más vale porque estamos a punto de... Sí, de acuerdo. Digo, que se ha oído y más vale porque estamos a punto de terminar la conversación. Si no, ¿la repetimos? ¿Que no hace calor? ¿Quieren?
Si dicen que los abanicos tienen un lenguaje propio, no sé hoy qué dicen. Una cosita entonces, Sí, si perfecto. estamos acabando. Genial, pues así. Sí, pues sin introducción. si estamos acabando, yo lo que creo es que el futuro va a depender de lo que hacemos ahora. O sea, ¿qué futuro tenemos? Pues también va a depender de lo que hagamos. Y de luego lo que tenemos que hacerlo va mucho en la dirección de que esos distanciamientos que hay de las administraciones, las dificultades de las administraciones, tengan que ver con que somos víctimas de las mejoras que hemos tenido también. Y entonces la sociedad del bienestar nos ha traído muchas leyes y muchas actividades para atender deficiencias, el ingreso mínimo vital, temas con la dependencia, temas de las personas con discapacidad. Pero a veces me da la impresión de que la Administración, no digo que colapse, pero está en una situación en la que la gestión de todas las mejoras empieza a ser un problema. Y entonces tardamos demasiado en responder a las personas con discapacidad, tardamos demasiado en atender a las personas que están en grados de dependencia. Resulta que el ingreso mínimo vital, que es una maravilla, sin embargo, la gestión del mismo causa muchos problemas. Esto quiere decir que las mejoras suelen venir acompañadas de unas necesidades que tenemos que cumplir. Y las leyes, pues ¿qué pasa con las leyes? Que algunas no se desarrollan, que algunas no tienen reglamento, que algunas no tienen presupuesto, y entonces se dirigen a nosotros. Por tanto, quiero decir que gracias a los defensores del pueblo y el defensor del pueblo de Navarra, pero también tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones, precisamente porque somos una sociedad maravillosa y en progreso. Una sociedad maravillosa que está en progreso y que cada quien desde su prisma, desde su labor, puede ir poquito a poco haciendo algo para avanzar, para conseguir que lleguemos a esos cánones que queremos alcanzar. Hoy les queremos agradecer, voy a repetir una expresión, la de tarea ingente. Llega el verano, pero no se puede ni descansar en esta tierra, así que toca seguir trabajando y les agradecemos su esfuerzo y su dedicación y también la conversación que hoy nos han brindado. Felicidades al ararteco, a los arartecos y arartecas.